Así la situación hasta el momento, así el recuento tan solo de las últimas horas, pero también de los últimos meses. Sin embargo, esto también tiene un trasfondo. ¿Qué está pasando en esta entidad y sobre todo cuáles son las fuerzas que se disputan el territorio? Para ello acudimos a nuestro experto Jorge Fernández Menéndez para que nos ayude a entender más a fondo. Hola Lucy, lo que está ocurriendo en Zacatecas es quizás la demostración de uno de los fracasos más evidentes de la política de seguridad. Lo que tenemos en Zacatecas no es solamente un motín en una cárcel que ocurre casi cotidianamente, un intento de fuga. Ha habido N cantidad de fugas en los últimos años de distintos penales, incluso el de Cieneguillas. Vimos algo mucho menos cotidiano, que es el asesinato de un juez a quemarropa. Había ocurrido también en Colima. El cártel Jalisco ha matado ya más de un juez en más de una ocasión. El asesinato del jefe, del comisario de la Guardia Nacional, un general brigadier en funciones, el general Ursúa, apenas la semana pasada. 4 grupos del crimen organizado que están luchando entre ellos con 2 grandes bloques, uno del cártel del Pacífico, el otro del cártel de Sinaloa, con participación de grupos también ahí del cártel del Golfo, que siempre han tenido presencia en Zacatecas. Es un fracaso. Hace apenas un año, el mismo día que fue asesinado el general Ursúa, se puso en marcha, era el primer aniversario, se puso en marcha el Plan Zacatecas 2. Se movilizaron 3.000 elementos entre Guardia Nacional y militares, y ninguno de los principales índices de violencia y de inseguridad en Zacatecas se han transformado. Hoy tenemos en Zacatecas, hay lugares como en Fresnillo, la zona de Jerez, donde más del 90% de la población se siente insegura dentro de sus propias casas. ¿Por qué? Porque no solamente es un lugar de tráfico de drogas, ahí no es importante en la producción de drogas. Zacatecas es importante en el transporte y las vías de comunicación, y cada vez más en instalación de algunos laboratorios. Pero lo cierto es que ahí se roba, se extorsiona, se secuestra, se expolia cotidianamente a la sociedad, y de eso viven muchos grupos del crimen organizado. Eso es lo que hay que romper. Mientras se permita empoderarse a los grupos del crimen organizado, por ejemplo, que maten a un general en funciones y no haya una reacción del Estado similar a la acción que cometieron los grupos criminales, va a ser muy difícil desempoderar a estas organizaciones. Va a ser muy difícil que abandonen su lucha, porque sicarios tienen muchos. Que mueran 1, 2, 3, 10 sicarios para estos grupos criminales no es importante. Lo que es importante para nosotros, para el Estado, para la sociedad, es que acabe la violencia, la inseguridad, y sobre todo, hay que insistir en eso, la expoliación de la sociedad. Muchísimas gracias, Lucy, un saludo a todos. Gracias a ti, Jorge. Bueno, ahí tiene parte del análisis, parte del diagnóstico que todos hemos visto prácticamente, pues, frente a nosotros ocurrir esta debacle, este deterioro, sí, de la seguridad pública en esta entidad. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo?